Ok, muy bien. Entonces hoy vamos a estar viendo, esta es la clase número 22, y la pregunta esencial o la pregunta base que vamos a estar respondiendo es: ¿qué significa ser libres en Cristo? Esa es la pregunta de fundamento que vamos a estar tratando de contestar, y la temática es la libertad cristiana y la libertad de conciencia. ¿Qué significa ser libres en Cristo? Y también qué significa tener una libertad de conciencia, cosa que quizás para nosotros no es tan, o puede ser incluso hasta un término novedoso, pero la verdad es que vamos a estar analizando su importancia dentro de eh, la devoción que cada cristiano debe tener en su vida espiritual. Bueno, antes que todo, quiero citar a Calvino, Juan Calvino. eh, Dijo estas palabras, este es un aforismo que en realidad dice mucho. Dice: la verdadera libertad es una libre servidumbre y una servicial libertad. Eso es realmente ser libres en Cristo. Muchas veces de manera errónea, nosotros creemos que fuimos liberados por Cristo para hacer lo que bien nos parezca, cuando en realidad eso no es así en función a lo que la palabra de Dios nos muestra. Ciertamente hemos recibido libertad y vamos a estar ahora en las preguntas que siguen revisando eso. Sin embargo, hay quienes entienden la libertad cristiana como libertinaje. Y bueno, la otra vez estuvimos hablando cómo, con respecto a la seguridad de la salvación, vimos que había muchas personas que decían ser cristianas y que vivían vidas totalmente de libertinaje, no conforme, no sujeto a los designios de Dios. Entonces, en función a eso, es necesario comprender en primer lugar que la persona que dice ser cristiana y que vive en libertinaje obviamente no ha nacido de nuevo y no es un cristiano verdadero. Pero por otro lado, también tenemos que decir, que la... Ahí lo subí. Tenemos que decir también que la libertad que proviene de nuestro Señor Jesucristo nos hace ser obedientes y ser fieles a el Señor. La primera pregunta que vamos a estar revisando entonces es: ¿en qué consiste la libertad que la Biblia dice que poseen aquellos que están en Cristo? ¿Ya? ¿En qué consiste esa libertad? O sea, sabemos que tenemos libertad, que esa libertad no nos lleva al libertinaje, sino que a la obediencia amorosa y sujeta a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué significa esa libertad que la Biblia dice que tenemos? Y la respuesta es que se refiere a la libertad que Cristo compró para los creyentes en el Evangelio. Consiste en la libertad de la culpa del pecado y la libertad para poder acceder a Dios. Esos son los dos matices. Esos son los dos sentidos de la libertad que el cristiano tiene, hermanos míos. En primer lugar, somos libres de la culpa del pecado, y en segundo lugar, tenemos libertad para poder acceder a Dios hoy por hoy confiadamente a través de los méritos de Cristo. Entonces, a eso se refiere. Y vamos a estar desglosando un poquito esto en las preguntas que siguen. Pero, ahora más bien, vamos a estar viendo unos versículos que avalan estos dos sentidos en los cuales cada uno de nosotros hemos sido liberados, libres de la culpa del pecado y libres para poder libremente acceder, valga la redundancia, a Dios. La libertad de la culpa del pecado, entonces, que sería lo primero, implica lo siguiente: implica ser libre de la ira condenatoria. Eso es lo primero. O sea, que Cristo nos haya liberado de la culpa del pecado implica ser libre de la ira. Es decir, Dios ya no nos juzga a nosotros. Dios no nos juzga. Dios debería juzgarnos, pero por intermedio de la obra de Cristo ya no nos juzga, y esa ira que iba a caer sobre nuestras cabezas ya no va a caer, porque la gracia de Dios, hemos recibido gracia, y ese juicio lo recibió el Señor Jesucristo en nuestro lugar. Segundo lugar, libre de la maldición de la ley. Sabemos, ¿cierto?, por lo que las escrituras nos dicen,
que toda persona está bajo la condenación de la ley. Y vamos a estar analizando con respecto a lo que la Biblia nos dice, que eso no es así. Ahora somos libres de la maldición de la ley. En tercer lugar, ser libres del presente siglo malo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es bien interesante y vamos a estar ahondándolo cuando veamos el pasaje que hace alusión a aquello. El cuarto lugar, ser libres de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado. Esa es otra faceta de la libertad. Ya no somos esclavos de Satanás, ni tampoco somos esclavos del dominio del pecado, porque Cristo pagó nuestra libertad. Por otro lado, también somos libres del temor a la muerte. Ya somos libres del temor a la muerte. Como creyentes ya no tendríamos que tener miedo a ese momento que a todos nos va a llegar. ¿Por qué? La razón es sencilla, porque tenemos confianza en lo que Dios ha hecho por nosotros. De manera que nuestra esperanza viva y eterna se encuentra en los cielos, donde está nuestro Señor Jesucristo hoy, sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y autoridad. Ahora, y también por último, ser libres de la condenación eterna. O sea, no tan solo nos libra de la ira condenatoria, sino también de la condenación eterna. No vamos a tener que ir al lago de fuego y azufre, donde verdaderamente deberíamos haber ido, sino que Cristo nos dio esa libertad. Esos son, digamos, grosso modo, los 6 puntos que involucran esta primera parte de la respuesta. La libertad de la culpa del pecado implica todas estas cosas. Y vamos a estar analizando con respecto a lo que la Biblia dice, estas verdades. Ahora, recordarles que tenemos el chat. Si quieren hacer una pregunta, pueden escribirla ahí. Siéntanse con libertad de hacerlo. Y en medida de lo posible vamos a responderla. Nuestro primer pasaje que vamos a estar revisando, que corrobora cada una de estas 6 puntos que vimos recién, es el siguiente, Juan capítulo 3, verso 36. Note lo que dice. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, una de las cosas que Dios nos libra es de la ira de Dios, de la ira condenatoria. Aquí dice que el que no cree, el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Y eso es de lo que nosotros nos hemos librado. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hoy por intermedio del Hijo y tenemos vida eterna. Y esa vida eterna, esa libertad de la ira, la recibimos por medio de la obra de Cristo. Recordemos que esta figura que normalmente empleamos del intercambio, de la sustitución, donde el Señor Jesucristo se hace esclavo para darnos a nosotros libertad. Y eso es justamente lo que hoy disfrutamos. Libertad, libertad en Cristo. Lo que, por cierto, vuelvo a repetirlo por si cabe alguna duda, de ninguna manera debemos confundirlo con libertinaje. Otro pasaje, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió, y la expresión redimió tiene la idea de dar libertad, para que si no lo asimilaba, lo pueda entender de mejor forma. Redimir significa dar libertad, sacar a alguien que está de esclavitud. Eso significa redimir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces el Señor Jesucristo nos sacó, nos dio libertad de la maldición de la ley. La maldición de la ley hoy no tiene valor para nosotros, puesto que ya no nos maldice, ya que Cristo la cumplió en lugar nuestro, su justicia en nuestra, pero ahora mediante la regeneración, mediante la salvación que hemos recibido por el hecho de nacer de nuevo, ahora nosotros podemos cumplir la ley y esta nos trae bendición y no maldición. Otro pasaje, Gálatas capítulo 1, verso 4. Que él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. O sea, el Señor Jesucristo se dio para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué significa el presente siglo malo? El presente siglo es esta era. Es esta era que la otra vez cuando hablamos en el estudio del reino de Dios, ¿cierto? Vimos que
esta era corresponde al periodo de tiempo que precede el estado futuro, el estado venidero, el estado eterno, ¿ya? Entonces, lo que queda, donde estamos viviendo nosotros, hasta la segunda venida de Cristo, correspondería precisamente a este siglo malo. Donde, ¿qué vemos nosotros? En este siglo malo, nosotros vemos la ira de Dios sobre el hombre, ¿cierto? Por medio de distintos juicios, pero también vemos cómo el mundo manifiesta su ira, su rabia para con los que son suyos. De manera que el librarnos de este presente siglo malo involucra de alguna forma una protección de parte de Dios, pero también, protección eterna sobre todo, pero también involucra el estar exento de los deseos que consumen y esclavizan a la gente que habita en este mundo y que vive conforme al modelo del mundo. Entonces, en ese sentido, nos tiene libre. Antes de Cristo, nosotros vivíamos vidas licenciosas, hacíamos lo que queríamos, cometíamos pecados aberrantes, deliberados, y eso era en realidad vivir bajo el siglo malo. Vivíamos conforme a la corriente de este mundo, de acuerdo a lo que el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, dictaba. Por tanto, nosotros simplemente nos íbamos en pos de nuestros deseos. Sin embargo, cuando hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, ya no estamos bajo esa presión y esa esclavitud del sistema de este mundo y de esa naturaleza pecaminosa, sino que ahora ya podemos enseñorearnos de esa naturaleza pecaminosa y no caer en las tentaciones que el mundo ofrece. Ahora tenemos el poder para no caer. Antes no podíamos no caer. Estábamos condenados a caer por nuestra naturaleza corrompida. Sin embargo, en el momento en que el Señor Jesucristo nos hace nacer de nuevo, ahora nosotros podemos resistir y estos deseos pecaminosos de este presente siglo malo ya no pueden enseñorearse de nosotros si es que nosotros no le damos oportunidad. En Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, el Señor dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos acá cómo es que el Señor nos dio vida nueva, nos libró de esa corriente de este mundo que antes nosotros seguíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, antes de Cristo, antes que Cristo se manifestara en nuestra vida, más bien, siendo más específico, antes que Cristo se manifestara en nuestras vidas y nos salvara, nosotros éramos hijos de un padre, pero ese padre no era Dios. Ese padre era el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Por eso el Señor Jesús en Juan capítulo 8, en el Evangelio de Juan capítulo 8, él dice a los fariseos, saduceos que están ahí, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque aquí en este mundo hay dos paternidades, o tú eres hijo de Dios o tú eres hijo del diablo. No hay un punto intermedio. Entonces antes de que Cristo obrara y nos llamara a su glorioso evangelio, dándonos su glorioso evangelio, nosotros éramos esclavos del diablo. Por eso él quizá no tenía necesidad de manifestarse y de movernos las cosas o de cierta actividad paranormal en algunos casos, porque ya nos tenía ganado, entonces no tenía necesidad de ejercer algún tipo de control o de poder sobre nosotros, ya éramos parte de su reino, pero mediante la obra de Cristo y luego de nosotros haber oído el mensaje del Evangelio, haber sido regenerado, oír el mensaje del Evangelio y recibir ese llamamiento eficaz por parte de Dios, nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Colosenses capítulo 1, verso 3. Colosenses 1, 3. La persona
y la obra de Jesucristo. Perdón, ese era el título, se me olvidó borrarlo. Porque Él, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, Dios nos sacó del reino de las tinieblas, donde estábamos en esclavitud, y Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. En ese sentido, hermanos míos, es que el cristiano tiene libertad. El primer elemento es que Dios nos dio libertad del pecado, y esa libertad del pecado implica libertad de la ira, implica libertad de la esclavitud al pecado, del dominio de este mundo y todas las cosas que hemos mencionado hasta el momento. Hechos capítulo 26, versículo 18. Note, para que les abras, aquí está hablando, orando el apóstol Pablo, diciendo esto, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, vemos cómo es que Dios nos ha dado libertad del pecado, y esa libertad del pecado involucra muchas cosas, entre ellas la libertad del dominio de este mundo, la libertad del dominio de Satanás, la libertad también de todo lo que conlleva eso. También Dios nos ha dado libertad del temor a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versos 54 al 57. Pero cuando esto corruptible, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ahora, si nosotros vemos este pasaje, quizás nos puede parecer un poquito, no sé, un poquito extraño el vocabulario que emplea. Dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Pablo con esto? ¿A qué momento? ¿Cuándo será eso? Y el momento que se está refiriendo es a la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, recordemos qué es lo que va a pasar. Las personas que hayan muerto en Cristo, que hayan muerto ya hasta ese tiempo, pero que hayan creído en el Señor y le hayan seguido, resucitarán en ese entonces, resucitarán con un cuerpo glorificado. Si es que nosotros estamos muertos de aquí a la segunda venida de Cristo, nuestro cuerpo mortal va a resucitar, pero revestido de inmortalidad. Y en ese momento, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya no tenemos que tener, no debemos tener miedo a la muerte, porque resucitaremos. Como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos cuando Él venga en su venida. Así que la muerte va a ser vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está ese poder que tenía la muerte? Ya no lo va a tener, porque la segunda venida del Señor declarará la resurrección de todos los muertos, y de esa forma, de esa manera, ya no habrá más muerte, y aquellos que hemos confiado en Cristo seremos librados de eso. Entonces, por esa razón es que una de los matices o de los elementos que conlleva la libertad que hemos recibido en Cristo es justamente la libertad al temor a la muerte. Recordemos que dividimos esta respuesta en dos bloques. La libertad correspondía a tener libertad de la culpabilidad del pecado y todas las cosas que leímos, pero el segundo elemento que involucraba era tener libertad para acceder a Dios. O sea, esto significa que el creyente puede rendirse en obediencia a Dios, ya no con temor servil, sino con amor y una mente dispuesta. O sea, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora en Cristo hemos venido a ser esclavos de justicia. Nadie está libre, ¿ya? Nadie está libre. El único ser que vivió libre en este mundo, el ser humano que vivió libre, es el Señor Jesucristo.
Pero desde Adán, Adán no tenía esa libertad, él tenía que decidir, pero él no vivía, él experimentó esa libertad. Y consecutivamente todos nosotros teníamos esa posibilidad, pero que fue coartada con el pecado de Adán, que produjo esclavitud a todos sus descendientes. Entonces, como Adán, que representa a la humanidad, el primer ser humano, pecó, de la misma forma nosotros caemos, ¿cierto?, en esa esclavitud, y nosotros nos encontrábamos en esa esclavitud no pudiendo obedecer a Dios. Estábamos imposibilitados. No éramos capaces de obedecer a Dios por naturaleza propia. Entonces, ¿qué pasa? La libertad que tenemos en Cristo también nos lleva ahora a tener acceso libre a la presencia del Padre. Ahora podemos servirle, ahora podemos obedecerle, ya no con miedo, sino con amor y una mente dispuesta a hacerlo. O sea, el segundo elemento que engloba o que incluye la libertad cristiana implica precisamente con que ahora tenemos libertad para entrar a la presencia del Padre. Antes no teníamos esa libertad. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Antes no la teníamos. Antes no había forma en que el ser humano pudiera llegar a Dios. Solamente los, digamos, israelitas piadosos, judíos piadosos, llegaban a Dios por medio de los sacrificios que hacían, pero esos sacrificios eran solamente un recordatorio de lo que Cristo iba a venir a hacer realmente. Por tanto, siempre fue por medio de Cristo la única forma en la cual las personas pueden llegar a Dios. Dios no oye a nadie a no ser que esa persona tenga un mediador. Y el único mediador capacitado y apto es el Señor Jesucristo. Por tanto, Dios no escucha a nadie que no esté por intermedio de Jesucristo. Entonces, en función a eso, luego de que el Señor realizó su obra, cada persona que puede acceder, cada persona en Cristo puede acceder al Padre libremente, no como antes que había una entrada cerrada. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho. El que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, ¿qué significa eso? El segundo elemento que vimos, ahora podemos nosotros servir a Dios, pero podemos servirlo sin temor, porque Cristo ya pagó el precio de nuestro castigo. Así que eso es una de las consecuencias positivas de la libertad que tenemos en Cristo. Pregunta número 2, que también puede ser relevante. ¿La libertad que experimentaron los creyentes del Antiguo Testamento es distinta a los del Nuevo Testamento? O sea, la libertad que experimentaron, note bien la palabra, esa es la palabra clave, que experimentaron los creyentes del Antiguo Testamento, ¿es distinta a los del Nuevo Testamento? Y la respuesta es sí, ya que los creyentes del Nuevo Testamento, nosotros, estamos libres de cumplir la ley ceremonial. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley ceremonial? Claro, nosotros estamos libres, exentos de cumplir eso. Nosotros no tenemos necesidad de cumplir mandamientos que hacen relación a lo que comemos, a la privación de ciertas cosas para comer, también el uso, digamos, de la purificación y de todas esas cosas, para nosotros ya no son necesarias porque tenemos libertad en ese aspecto. Los judíos, los israelitas de antaño tenían que vivir bajo esos preceptos. Ahora, también nosotros tenemos otra ventaja por sobre los creyentes del Antiguo Testamento, y esta es que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y tener experiencias más plenas con el Espíritu de Dios. Ahora ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? Si Abraham tuvo una experiencia con Dios, Moisés tuvo una experiencia con Dios. Todos los hombres tuvieron experiencias con Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos tener experiencias más plenas? Y la verdad es que así es. Porque después de la obra de Cristo, Dios mandó, ¿cierto? Y el Hijo mandaron al Espíritu Santo a estar con nosotros. Y el Espíritu Santo nos permite a nosotros, pese a que no vemos, pese a quizá que no podemos sentir no podemos sentir
aún así, la experiencia que nosotros podemos llegar a tener con Dios a través de su Espíritu es mucho más plena que cualquier manifestación que experimentaron los creyentes del Antiguo Testamento. Imagínense, pareciera que no, porque no vemos las cosas que ellos ven, no vemos el mar abrirse en dos, no vemos cómo con 300 Dios da la victoria a un pueblo mucho más numeroso, no vemos eso. Vemos todo lo contrario, pareciera que como que la gente se pregunta dónde está Dios, porque no vemos los portentos que se veían en antaño. Sin embargo, en esta época, en el Nuevo Testamento, luego de la obra de Cristo, todos aquellos que hemos creído tenemos la oportunidad de relacionarnos más plenamente con Dios por medio de su Espíritu Santo. Y eso la misma Biblia lo corrobora una y otra vez. Mire, Juan capítulo 1, verso 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. O sea, por medio de Jesucristo nosotros tenemos la gracia y la verdad. ¿Ya? La gracia y la verdad. Hebreos capítulo 7, versículo 19. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, la revelación que tuvieron nuestros hermanos en el Antiguo Testamento no hacía nada perfecto, pero sí ayudaba a introducirse una mejor esperanza, por la cual ahora nosotros sí, en el Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, podemos acercarnos a Dios de una manera mucho más efectiva a través de Cristo y por la mediación del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 21. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, note, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, ese camino nuevo, perfecto y mejor fue abierto con la sangre de Jesucristo. Es decir, todos los creyentes en Dios que nos acercamos por intermedio de Cristo tenemos una ventaja superior a los que sí lo hicieron en el Antiguo Testamento, acercándose a Dios por intermedio del Cristo velado, que correspondería a todas esas tipologías que podemos contemplar en los sacrificios, en el tabernáculo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos mayor oportunidad. Dice Pedro que los profetas de antaño anhelaban ver lo que nuestros ojos han visto. Imagínense, todo lo que vieron los profetas. Sin embargo, para nosotros tenemos una oportunidad de ver algo mucho más glorioso, de disfrutar lo que ya ha sido consumado. Ellos, los del Antiguo Testamento, lo veían como una esperanza, y pese a que tuvieron atisbos y destellos de la gloria de Dios, no pueden experimentar la gracia que nosotros experimentamos hoy. El problema, hermanos míos, es que nosotros no experimentamos esa gracia, porque no buscamos del Señor. Pero eso es harina de otro costal. Entonces, la libertad produce esta libertad, digamos, de la culpa del pecado, produce también una libertad para acercarnos a Dios de mejor manera, sobre todo los creyentes que estamos en el Nuevo Testamento, los creyentes que hemos tenido la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la cruz de Cristo posterior a que Él lo realizó. Juan capítulo 7, versos 38 al 39. Fíjese, dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, desde el momento en que el Señor Jesucristo fue glorificado, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que hace que fluyan, que broten ríos de agua viva de nuestro ser. Entonces, tenemos una bendición mayor, tenemos una bendición superior a lo que Abraham, Moisés y todos esos héroes del Antiguo Testamento tuvieron la oportunidad de contemplar. Ahora, habiendo visto esto, de la libertad del cristiano, ¿cierto? La libertad del cristiano. También
es necesario que hablemos de este tópico que pareciera que no tiene mucha relación con la libertad del cristiano, pero sí tiene relación con la libertad cristiana y vamos a ver por qué. Vamos a responder esta tercera pregunta. ¿Qué es la libertad de conciencia? ¿Qué es la libertad de conciencia? La respuesta es simple. La libertad de conciencia consiste en que solo Dios es Señor de la conciencia y que ningún mandamiento o precepto inventado afuera de las Escrituras o en contra de los principios establecidos en ella deben ser obedecidos, puesto que hacerlo es traicionar la verdadera libertad de conciencia, además de la razón. ¿Qué queremos decir con esto? Dios, por intermedio de Cristo, nos trajo libertad. Y una de las libertades que mencionamos anteriormente era la libertad de pensar como el mundo piensa, de creer que nosotros estamos súper bien, entre otras cosas. Ahora, si Dios nos ha dado esa libertad, ¿ya? Pero esa libertad nos lleva a esclavizarnos por tener libertad. Nosotros voluntariamente nos esclavizamos a ordenanzas que Dios no ha dado. Eso implicaría que estamos despreciando la libertad que hemos recibido en Cristo. Este término libertad de conciencia tiene mucho que ver con la idea del legalismo. Dice libertad de conciencia, o sea, que Dios nos liberó de los preceptos antiguos. Por tanto, tenemos que sujetarnos solo a Él. Y si alguien trata de inventar algún mandamiento que nosotros debemos obedecer, y ese mandamiento está fuera de la Escritura, o contra los principios establecidos en ella, nosotros no tenemos por qué sujetarnos a eso. Y eso es lo que significa libertad de conciencia. O sea, cuando una persona impone otras leyes, que cumpla otro estándar por sobre lo que Dios manda, eso no debería perjudicar al que se lo están imponiendo. No debería obedecer eso, porque Cristo nos trajo libertad para que nosotros no nos sujetemos a nadie más, ni a ninguna otra ordenanza más que no sea a su ley y a su persona. Solo los cristianos se sujetan a Dios y a su persona. ¿Ya? Y vamos a estar viendo más detenidamente esto. Esto, hermanos míos, como ejemplo, se ve mucho en las iglesias que son un poco más religiosas. Por ejemplo, o que viven una religiosidad, no hablemos de religiosidad. Viven una religiosidad mucho más extrema, por ejemplo, los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día no pueden comer nada que tenga cerdo. ¿Producto de qué? Producto de una ordenanza del Antiguo Testamento que el mismo Señor dice que cuando le habló, ¿cierto?, a Pedro, en esa revelación que le da cuando va a visitar la casa de Cornelio, antes de que vaya a visitar la casa de Cornelio, le muestra, ¿cierto?, este lienzo con ciertos animales que estaban prohibidos en la ley mosaica, y Dios le dice: Pedro, mata y come. Entonces, con eso estaba mostrando que lo ceremonial ya se había roto. ¿Por qué? Porque las leyes de alimentación del Antiguo Testamento ya no corrían según lo que Dios le reveló a Pedro. Pero también significaba que la separación ceremonial con las otras naciones también habían terminado. Por eso es que va a predicarle a Cornelio. Ahora, cuando los adventistas del séptimo día le prohíben a sus miembros comer jamón, cerdo y todos esos derivados, la verdad están imponiendo una carga que las escrituras no ponen. Lo mismo sucede en el caso del mormonismo. Yo no sé por qué razón los mormones prohíben a sus miembros tomar café. Curiosamente, los mormones tienen casi el monopolio de la remolacha, del azúcar en Estados Unidos. Los mormones tienen en Utah, donde están establecidos, ellos son básicamente los dueños de Utah, de Salt Lake, donde está la plantación de remolacha y la producción de azúcar más grande de Estados Unidos. Ahora, ellos sí prohíben a los mormones a consumir café. Y eso es una prohibición por sobre lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Y es más, está en contra de los principios establecidos en la Escritura.
porque el Señor Jesucristo dijo que comiéramos todo, ¿cierto? Dando la gracia. Eso es lo que dice la Escritura, lo que Pablo le dice a los colosenses. Entonces, por ejemplo, esa es una aplicación. Dios nos ha librado, somos libres, tenemos libertad. Entonces nosotros no podemos volver a esclavizarnos a preceptos, a mandamientos de hombre que no tienen nada que ver con lo que Dios estableció, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con todos estos mandamientos que se agregan a la Biblia y que, consecuencia de la desobediencia, se consideran como pecaminosos. O sea, para el mormón tomar café es pecado. No es poco prudente, sino que es pecado. Lo mismo pasa con los adventistas en el consumo de los cerdos. Para ellos, comer cerdo no es una falta o no es algo que quizá no sea prudente, sino que es pecado. Entonces, lo que estamos diciendo es que el hombre no puede establecer lo que es pecado si no es conforme a la ley de Dios. Por tanto, si en cualquier iglesia cristiana se impone algo que no está en la Biblia, pero que la desobediencia a eso es considerado pecado dentro de esa iglesia, la verdad es que se está pecando porque se está coartando la libertad de conciencia de las personas. Esa es la idea. Hermanos, Dios nos liberó y también nos dio una libertad de conciencia. Por tanto, nadie puede venir a esclavizar esa conciencia bajo nuevos preceptos, bajo nuevos mandamientos, impuestos que nacen del corazón del hombre y no están escritos en la palabra de Dios. ¿Me entienden la idea hasta el momento, no? De lo que les estoy comentando. Y eso, gracias Juanito, porque eso es relevante. Es relevante que se entienda bien aquello. Ok. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como les comentaba, de pronto hay algunas congregaciones, no es la idea tampoco andar hablando de otras congregaciones, pero es lo que uno ha visto en su desarrollo como cristiano, donde, claro, el hecho de que la hermana no vaya con falda es visto como pecado. Yo he estado en iglesias donde que las hermanas no o sea, van con falda, pero si van con pantalones es poco apropiado, pero hay otras iglesias que son extremistas y dicen que es pecado que la mujer vaya con pantalón y no vaya con falda, o sea, que es pecado, e incluso en algunas no dejan entrar a una mujer que asista a la iglesia y que vaya con pantalón, que sea parte de la iglesia, digamos. Entonces, esas cosas, esas ordenanzas no salen en la Biblia, no salen en la Escritura, y también contradicen de alguna forma al otro. Ahora, si yo como pastor, por ejemplo, si fuera pastor de esa iglesia, le digo, ¿saben qué? Es mejor, hermanas, que en virtud del recato, de la modestia, es preferible, y les sugiero que anden con ropa más suelta, no tan apretada. Eso ya no es un mandato, sino que es una sugerencia que nace de un principio bíblico de que la mujer tiene que ser modesta y decorosa. Entonces funciona eso, no es una ordenanza, pero si se impone como una ordenanza, eso estaría cautivando la conciencia de las personas, de los hermanos, y eso obviamente va en contra de la libertad que Dios nos ha dado. Fíjense lo que dijo aquí Pedro y Juan cuando fueron apresados luego de haber realizado el milagro, ¿cierto? De que este hombre que estaba postrado afuera en una sinagoga, no recuerdo bien en este momento, estaba postrado ahí. El templo de la Hermosa. Sí, el templo de la Hermosa. ¿Era un templo, una sinagoga era o no? No me acuerdo. En fin. Él estaba ahí, ¿cierto? Fuera de la puerta de la Hermosa. Eso era. Y ellos le sanan, son llevados, le dijeron, oye, nosotros le dijimos que no prediquen el nombre de Cristo, ¿por qué siguen haciendo? Entonces, haciéndolo. Por eso ellos respondieron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez que obedecer a Dios.
Entonces ellos le habían prohibido predicar y el Señor Jesucristo le había mandado a predicar. Por tanto, obviamente no podían obedecer el mandato de estos hombres, pese a que eran autoridades. ¿Por qué? Porque estaba en contra del mandamiento directo que el Señor Jesucristo les había dado en la Gran Comisión. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. ¿Por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como, y ahí continúa el versículo 20, no bebas, no comas, no gustes, esas cosas? Entonces, Dios nos trajo libertad y nadie puede cautivar nuestra conciencia en función a mandamientos que no tienen nada que ver con lo que Dios ha ordenado. ¿Okay? Lo que Dios ordenó hay que obedecerlo a rajatabla. Lo que se ha impuesto por hombres, y note esto, porque hay cosas de pronto que, no sé, por una cuestión de estructura, de organización, de pronto en las iglesias como la nuestra, no nos ponemos de acuerdo y lo hacemos, pero eso no va en contra de lo que Dios ha dicho. Si fuera en contra de lo que Dios ha dicho, evidentemente sería malo. Pero si nosotros, por ejemplo, establecemos un protocolo para ser miembro de la iglesia, que tiene que cumplir algunas cosas, unos requisitos, tener el curso de membresía, discipulado doctrinal y esas cosas, y que esos son los requisitos para ser un miembro de esta iglesia, eso no está en contra de los principios bíblicos, ¿ya? No está en contra de los principios bíblicos. Por tanto, no significa cautivar la conciencia. Ahora, si nosotros dijéramos, para ser cristianos, ustedes tienen que, para ser considerados cristianos, ustedes tienen que, no sé, pagar sus diezmos, pero diezmos, y todo eso, pero con la liquidación de sueldo en la mano para que nosotros corroboremos que ya, si eso es así, si eso fuese así, eso ya estaría en contra de lo que la Biblia enseña y evidentemente sería pecaminoso y estaríamos cautivando su conciencia. Entonces esa es la idea, que se entienda bien. El hombre no puede imponer una carga que no haya sido dada por Dios y que atente contra los principios que Dios ha establecido. ¿Ya? Eso es relevante que lo tengan muy claro. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Gálatas 1:10, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, no tenemos que estar agradando a los hombres ni a los mandamientos que las personas nos pueden imponer, sino en realidad a lo que Dios ha establecido. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Recordemos que el problema de los Gálatas era que se metieron judaizantes a la iglesia y les empezaron a decir a los hermanos que para verdaderamente alcanzar el favor de Dios y mantenerse en la gracia, debían ellos sujetarse y obedecer todos los mandamientos ceremoniales que Dios le había dado al pueblo judío. Entonces Pablo los reta a los Gálatas y le dicen, tan locos, le dicen, no, ustedes, Cristo los liberó, ya no es necesaria la ley ceremonial, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea, esa es la idea, no debemos de ninguna forma caer en aquellas cosas. Hechos capítulo 17, versículo 11. Note esto con respecto a la visita de Pablo a la ciudad de Berea, perdón. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, las personas de Berea, los hermanos cristianos de Berea, escuchaban a Pablo, recibían la enseñanza de Pablo con un corazón dispuesto, con solicitud, pero ellos escudriñaban la escritura para corroborar que lo que si Pablo estaba enseñando era conforme a la voluntad de Dios o no. Entonces se da cuenta, Pablo no cautiva sus conciencias, sino que ellos van analizando la enseñanza de Pablo en función de lo que la escritura dice. Entonces, si la enseñanza está conforme a la escritura, obviamente está bien, pero si trata de imponer una doctrina en función a lo que algunas personas interpretan
y esta es disonante a lo que la Biblia nos muestra, obviamente la gente de la iglesia no tiene la obligación digamos, cautivar su conciencia por eso. Entonces esto es bien complicado, este tema es complicado porque hay un límite que es como muy, muy fino, que es fácil traspasarlo para cualquiera de las dos partes. Entonces tenemos que tener sumo cuidado, porque ahora estoy hablando de la cautividad de la conciencia, pero también hay otro elemento que es fundamental, que es de parte del hermano, digámoslo así, que dice, bueno, yo soy libre en Cristo, yo no me sujeto a nadie. Y ese es otro gran problema. Entonces, por eso le digo que la línea es muy fina, entre pasar de ser alguien que se sujeta a mandamientos de hombres que no están en la Biblia, y a otros que se sujetan o que no se sujetan a nadie. ¿Por qué? Porque dicen que solamente se sujetan a Dios. Son los dos extremos en los cuales se corre peligro de llegar. Segunda Corintios capítulo 1, verso 24. Miren lo que dice Pablo. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. O sea, Pablo no quería controlar la fe de ellos. Entonces nadie debería controlar la fe de las personas. No puedo controlar la fe de las personas. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, no se puede hacer. Pero sí existe lo que vamos a ver más adelante, que es el respeto y la sujeción a lo que Dios estableció. O sea, si alguien, un líder religioso o cualquier líder, impone algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que es contrario a la voluntad de Dios, obviamente yo me puedo oponer a eso. Pero si está de acuerdo a la voluntad de Dios, o si no atenta en contra de la voluntad de Dios, sí, yo tengo que sujetarme. Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Pero esto es lo primero con respecto a la libertad de conciencia. J. Williamson dijo, solo Dios es el Señor de la iglesia y de la conciencia. Fuimos comprados por precio y no debemos ser esclavos de nadie. ¿Ya? Cristo pagó nuestra libertad, por tanto, voluntariamente no tenemos que esclavizarnos a nadie en nuestra conciencia, a ser obedientes. Yo conozco de casos de iglesias evangélicas donde el pastor le dice a dos jóvenes que están de novios cuándo tienen que casarse. Le dicen, ustedes tienen que casarse en esta fecha. O les dicen, esperen o cosas por el estilo. Los pastores están controlando esas cosas. Y a mí me parece inaudito cómo alguien puede cargar con la responsabilidad de la vida de otra persona. O sea, eso es totalmente fuera de foco, no corresponde. Pero por otro lado, las personas que permiten que alguien tome el dominio de esa conciencia es bien complicado. Eso es la verdad. Hay que tener mucho cuidado. También, claro, como algunos mencionan por ahí, también hay algunos líderes religiosos que deciden quién es la persona adecuada para tal persona. Y eso, ¿cómo va a ser posible? No, esta persona no es para ti, porque no tienen la misma visión, no tienen el mismo llamado ministerial. Pero ¿cómo alguien puede controlar la conciencia de esa forma? Hermanos, nadie lo puede hacer. También sé de otros líderes religiosos que controlan a la gente de una manera, no sé, llega a ser media psicopática. No pueden salir a ninguna parte, no pueden hacer un viaje sin avisarle a sus líderes. No pueden, tienen que decirle a dónde van a ir, con quién se van a juntar. Y ellos van a dar autorización si esta persona que va a la iglesia puede ir o no a ese lugar. Y eso es verdad, no estoy negando, o sea, no estoy inventando, son cosas que he escuchado. Donde le preguntan, también los llaman para pedirles cuenta y todas esas cosas. Lo cual, evidentemente, si es voluntario es una bonita práctica, pero si hay una imposición, una obligación de hacer eso, la verdad es que ya se está cautivando la conciencia de las personas. Y eso no es para nada bueno, porque está oponiéndose a la libertad que fue alcanzada por el Señor Jesucristo.
Por eso, J.A. Williamson, este autor, dice, nunca está bien que hagamos lo que creemos que está mal, aun cuando creemos que está mal sin buen motivo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se nos imponen ciertas cosas, o que quizás se nos puedan imponer ciertas cosas, pero nosotros no nos calza, pero no nos calza no por tincada, no por tincada, sino que más bien porque sabemos que no corresponde. Entonces no está bien que lo hagamos, porque eso hace que cometamos pecado nosotros. Nosotros cometemos pecado. En el ejemplo que Pablo da, ¿cierto? Tanto en Primera de Corintios como en Romanos, sobre esta cosa que sucedía, que era comer de la carne sacrificada a los ídolos, ahí es cuando se habla de la conciencia en la Biblia. Y cuando vemos esas realidades, es interesante notar que el apóstol Pablo dice que aquel que sabe lo que está diciendo, aquel que sabe lo que está diciendo, que sabe que lo que va a hacer no está bien y lo hace es pecado, pero aquel que hay algo que le llama la atención, que le prohibieron, pero él, por la prohibición que le hicieron, pese a que eso no está normado en la Biblia y lo hace, también es pecado. También es pecado. ¿Y por qué es pecado? Es pecado por la sencilla razón de que tú estás entregando la libertad de tu conciencia a otra persona. Entonces, por eso es pecado. Cuando te dice lo que el apóstol Pablo dice, si tú, el tema de la carne, quiero ser claro, por eso me demoro, disculpen. El tema de la carne, dice, si tú sabes que comer carne da lo mismo, carne sacrificada a los ídolos, eso está hablando. Porque en ese tiempo era una costumbre comer carne sacrificada a los ídolos. Dice, si tú ya vas a comer carne y tú sabes que esa carne es... Denme un segundito. Espera un poquito. Si ustedes saben que esa carne fue sacrificada a los ídolos, no la coman. No la coman. ¿Ya? No la coman, dice. Pero la razón por la cual no la coman es por hacer caer al débil. ¿Por qué? Porque la carne en sí no tenía nada de malo que la comieran de esa forma. Ahora, cuando una persona sabe que algo no está normado por Dios y se lo imponen y lo obedece, está pecando contra la libertad que Dios le ha dado de conciencia y está cautivando su conciencia volviendo atrás, como lo hicieron los Gálatas, por ejemplo. Entonces, disculpen que me haya enredado un poquito, pero justo me desconcentraron porque me estaban llamando. Entonces, ahí caemos al otro lado. Al otro lado. Caemos a la otra definición. Bueno, si nadie puede tener dominio sobre mí porque Cristo me ha dado libertad, ¿ya? Y solamente lo que Dios dice vale, y el único acto de autoridad o ser de autoridad es Dios y nadie más. Entonces eso permite que yo me pueda oponer al poder legítimo o al ejercicio del mismo, sea este civil o eclesiástico. Y esa es la pregunta número 4. ¿La libertad cristiana permite oponerse al poder legítimo o al ejercicio del mismo, sea este civil o eclesiástico? Y la respuesta es que no. Ciertamente Dios nos dijo que nos sujetemos a Él, que Él es primero. Lo vimos con la respuesta de Juan, la respuesta de Pedro, que era mejor obedecer a los hombres, a Dios antes que a los hombres. Pero Dios ha establecido también autoridades y el poder de esas autoridades los dio Dios. Por tanto, nosotros debemos sujetarnos a esas autoridades que Dios ha dispuesto. ¿Cuándo no nos sujetamos a esas autoridades? Cuando estas autoridades ordenen, lo que decíamos delante, algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Por tanto, el hecho de que Dios nos haya dado libertad no significa que nosotros vayamos a dejar de obedecer, por ejemplo, a la autoridad civil, por ejemplo. Ni tampoco significa
que nosotros vamos a dejar, no nos vamos a sujetar a la autoridad eclesiástica de la iglesia local donde estoy participando. Entonces, una cosa es la libertad cristiana, pero otra cosa muy distinta es malentender esto y no permitir estar bajo ninguna autoridad y bajo ninguna ordenanza que no sea directamente la de Dios. Entonces eso es, hermanos míos, eso es. O sea, la libertad cristiana no permite que nosotros nos opongamos al ejercicio legítimo del poder que Dios le dio a las autoridades civiles y también a la iglesia, en la respectiva autoridad que Dios le dio. Por ejemplo, aquí vemos un caso. Romanos capítulo 13, famoso, sobre todo en este tiempo que pasó. Romanos capítulo 13, versos 1 al 2. Sométase toda persona, sométase toda persona. Ahora ya acabó. Ahí está. Ya, sométase, disculpen que se acopló ahí, alguien se metió con el audio. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces no tenemos que sujetarnos a las autoridades porque solamente Dios es el que nos dio la libertad y nosotros no nos sujetamos a la autoridad. No, nosotros como cristianos debemos sujetarnos a las autoridades porque esa autoridad que tienen ellos viene de arriba. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pilato? Cuando él le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para mandarte a matar? Y el Señor Jesús le dice, no tendrías ninguna autoridad si esta no te fuese concedida desde arriba. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica, queridos, que debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, a las autoridades civiles. El cristiano se tiene que sujetar. Y el único momento en el cual el cristiano no se va a sujetar es cuando la autoridad civil prohíba hacer algo que Dios ordena. Sin ir más lejos, por ejemplo, el caso que tenemos ahora. El caso que tenemos ahora porque no hay prohibición, que note bien esto, no hay prohibición para reunirnos, ¿ya? No hay ninguna prohibición para que la iglesia no se puedan reunir. Lo que sí está normado es que deben ser 50 personas y que, digamos, establezcan los implementos de seguridad correspondientes. Por ejemplo, ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros nos sujetamos a la prudencia, evidentemente, pero también a las sugerencias de la autoridad, y la autoridad determinaron que no es sano que ocurra, entonces nosotros como iglesia nos sujetamos a eso. ¿Por qué? Porque no nos están prohibiendo que nos reunamos. Distinto es lo que pasa en China. En China no permiten que los cristianos se reúnan en el nombre de Cristo, sea por coronavirus, sea por lo que sea. No se pueden reunir porque China es una nación comunista que prohíbe la idea de Dios y condena a los cristianos. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Ahí es distinto y ellos se siguen congregando igual contra lo que el Estado ordena. Entonces, esa es la gran diferencia, por ejemplo. Nosotros ahora estamos sujetando a las autoridades quienes sugirieron que no nos reunamos presencialmente por todos los riesgos de contagio que puedan existir. Y nosotros nos sujetamos a eso. Ahora, si ellos nos dijeran, estuviéramos en otro contexto, ¿saben qué? Estaba prohibido que se junten a predicar de Cristo, nosotros nos juntamos igual. Porque ahí está contra un mandato que hemos recibido directamente del Señor. Así que debemos respetar, debemos sujetarnos a las autoridades, nos gusten o no nos guste. Nos guste o no nos guste, tenemos que sujetarnos a la autoridad porque estaríamos obviamente yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Yo lo he dicho un montón de veces, pero si usted no lo ha oído, usted que está conectado quizá nunca lo ha oído, cuando Pablo escribe este pasaje, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan,
el gobernante de Roma no era este hombre, ¿cómo se llama? El presidente del Salvador, po. No era un hombre meloso, no era un hombre, digamos, populista, no. Era nada más y nada menos que Nerón. Nerón, el mismo que quemó Roma y mandó a culpar a los cristianos. Ese mismo era el gobernante. Y Pablo está diciendo, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, siendo que el tirano Nerón era el emperador de ese tiempo. Entonces no podemos nosotros decir, bueno, nuestros gobernantes son malos y la cuestión. No, hermano, sí son malos, es cierto, eso es una cuestión objetiva. Ahora, debemos sujetarnos y cuando las autoridades establecen ciertas cosas, lo debemos hacer. Pero cuando esas cosas atentan directamente contra la voluntad soberana de Dios, ahí nosotros nos ponemos paralelo y obviamente no nos sujetamos. Esto es con respecto, igual vamos, no voy a ahondar en esto y si tienen preguntas al respecto de esto del Estado, no me voy a meter mucho porque ese es un tema, ya que viene más adelante. Vamos a hablar de el Estado, lo que la Biblia dice con respecto al Estado, así que en eso pierdan cuidado y sean pacientes, ya vamos a hablar de eso. Ahora solamente mencionar el límite que existe y de no caer en el otro extremo de no considerar ninguna autoridad, porque las autoridades deben ser consideradas según lo que Dios nos ha mandado. Pregunta, ¿alguien tiene una pregunta? Pastor, Dígame. buen día. ¿Cómo está, Maxi? Este texto de Romanos 13, 1 al 2, de ninguna forma puede adaptarse, ¿ya?, a una autoridad eclesiástica. De hecho, este texto está hablando de las autoridades civiles, pero voy a mostrar otros textos donde sí se habla de la autoridad eclesiástica. Ya, es que he visto este texto ocupado para el otro, por eso. Ya, pero ya respondí a mi pregunta. Sí, Gracias, ahora pastor. viene la otra parte. Ahora viene la parte eclesiástica. Ya, gracias, pastor. Ya, Máximos. Bueno, entonces, pese a que la libertad de conciencia por la libertad de conciencia no debemos permitir que alguien la cautive poniéndonos mandamientos ajenos a la voluntad de Dios, aún así nosotros tenemos que ser respetuosos con las autoridades porque las autoridades fueron puestas por Dios. Por tanto, si nosotros no nos sujetáramos a las autoridades, estaríamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido, como dice acá. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios sea opuesto. ¿Se da cuenta? Entonces, no tenemos que confundir cosas. Tenemos que sujetarnos a las autoridades hasta el punto en el cual ellos no se sujeten a la voluntad de Dios y atenten directamente contra lo que Dios ha ordenado. Y aquí viene lo que Maxi decía. Pero también debemos, si estamos en una iglesia, debemos sujetarnos a la iglesia. Debemos sujetarnos a los líderes. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, todas esas cosas que provienen de Dios y que evidentemente los líderes, por ejemplo, yo como pastor o como liderazgo de iglesia, establecemos en función a las escrituras, obviamente la iglesia debe sujetarse a eso. ¿Por qué? Porque va en función a la palabra de Dios. Pero si yo como pastor y como liderazgo imponemos algo que no corresponde a la palabra de Dios, literalmente, y también el derivado es que va o atenta contra la voluntad de Dios. Ahí, por ejemplo, tampoco debiese haber una sujeción, pero en todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, te tiene que sujetarse, porque eso es lo que la Biblia nos ordena que hagamos. Ya lo vimos, aquellos que participaron en el discipulado doctrinal cuando estuvimos hablando de los ancianos y de las labores de los ancianos, de los líderes de la iglesia, hablamos de esto y mencionamos este pasaje. Entonces, si usted es parte de una iglesia local, usted tiene que cumplir con eso. Yo cumplo con eso también, todos cumplimos con eso.
de sujetarnos a las autoridades. Pero obviamente esos pastores tienen que estar sujetos a la voluntad de Dios. Lo mismo que se pide para la autoridad gubernamental es de esperarse de los pastores, que obviamente líderes que guían al rebaño de Dios. Así que eso es muy relevante. O sea, el mandato a sujetarse es así. Entonces, no es que uno no va a, por la libertad de conciencia, no va a hacer caso a nada de lo que lo digan los líderes. Sí, hay que sujetarse, hay que obedecer, sobre todo cuando esto está en función a la palabra de Dios. Y si hay una reprensión, una amonestación, un llamado al arrepentimiento, obviamente la iglesia tiene que sujetarse o la persona tiene que sujetarse. Si no, no existiría la disciplina eclesiástica. Y el respeto a la disciplina eclesiástica es justamente el respeto a la obra de Dios, limpiando y restaurando a un cristiano que ha cometido eventualmente un pecado. Por tanto, hay que respetar, eso es importante, hay que respetar la autoridad dada por Dios. Obviamente es necesario que ésta esté sujeta a Dios. Pero por eso les decía que es un tema delicado, porque hay un límite muy delgado, una línea muy fina entre lo que es la libertad de conciencia y lo que es la sujeción bíblica. Entonces, es ahí donde está el desafío a ser escriturales. Hay cosas, por ejemplo, que eh, uno como liderazgo norma, que no están escritas en la Biblia, por ejemplo, la hora del culto. La hora del culto no está escrita en la Biblia. Ninguna parte dice, por favor, reúnense todos los domingos a las 12 del día. Ninguna parte dice eso. Entonces, si la iglesia que usted va, usted quiere que el culto sea a las 10 de la mañana, pero lo hacen a las 12 del día, usted vaya a las 12 del día, como sujétese como corresponde. A eso es lo que refiero. De pronto uno cae en estas cosas media extremas, ¿no? O sea, eso no va en contra de la voluntad de Dios, que se determine una reunión cierto día o a cierta hora. Usted tiene que sujetarse a eso nomás, ¿cierto? No que, ¿qué otra cosa va a hacer si no atenta contra la voluntad de Dios? Pero eso, hermanos míos, es lo que tenía para hoy con respecto a esta temática que digo es importante porque tiene que ver con las consecuencias de la obra de Cristo en nuestro ser, pero que también puede prestarse para algunos errores. Entonces, por eso es que hay que verlo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Este es el momento para responder